Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades. Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades. Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades. Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades. Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades. Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades. ¿Va listo? Está al aire, doctor. Ok, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan en Salud Plus TV. Una tarde más, el Foro Permanente de la Salud. Tenemos que hacer un recordatorio a todas aquellas sociedades científicas, profesionales de la salud. Y claro, tenemos una de las sociedades científicas aquí presente con su representación, es la doctora Mabel Ramos, la Sociedad de Sabiduría. Y queremos nosotros decirle en este momento que es importante todos los conocimientos que adquiramos para poderlos poner en práctica. Esta mesa redonda está también la comunidad escuchando, pero va dirigida a los médicos generales, los médicos especialistas, para poder tener otro elemento más y entregarle a los ciudadanos y a nuestros profesionales los conocimientos que tienen nuestros profesionales en las sociedades científicas. Romina, ¿con quién contamos el día de hoy? Perdón un ratito, producción, por favor, mutee su... Ok, Romina, vamos Muy contigo. buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Francisco Andino. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Mabel Ramos y del doctor Wilson Cando. La doctora Ramos es jefa de control en infecciones en el Hospital Luis Bernaza, es médico tratante del Servicio de Infectología, es jefa de prevención y control de infecciones de la Municipalidad de Guayaquil, es máster en infectología y enfermedades tropicales, magíster en ciencias de la salud, con mención en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria. Es máster en gestión de los programas de vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con el sistema de salud. Es presidente de la Sociedad de Infectología del Guayas y es miembro del Comité Nacional de Inmunización. El doctor Wilson. Contamos con la participación también del doctor Wilson Cando, que es doctor en Medicina y Cirugía
Es máster en epidemiología, máster en salud pública, máster en medicina tropical, es entomólogo y es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Bueno, con estos prestigiosos docentes, profesores que estamos el día de hoy, queremos tocar un tema fundamental que es el dengue. Vamos a revisar el cuadro clínico, el manejo ambulatorio y también las recomendaciones entomológicas que debemos nosotros tener en consideración para tratar de derribar esta epidemia que hoy se ha juntado al coronavirus, al COVID-19, y nos está dando problemas bastante serios. En la semana anterior estuvimos en una comunidad y vimos en una sola casa más de 1.000 larvas, más de 2.000 huevecillos y también las pupas eclosionar hacia mosquitos almas. Y no vamos a derribar jamás dengue, ese es el mensaje que nosotros queremos brindar. No vamos a derribar jamás el dengue si desde la comunidad no nos activamos a destruir los criaderos, a generar un concepto claro y propio de esta relación que nosotros tenemos. Vamos a comenzar este primer segmento con la doctora Mabel Ramos y Mabelita nos va a referir sobre las enfermedades de invierno, su etiología, su clínica y un diagnóstico diferencial. Mabel, si tienes presentaciones, puedes inclusive generar las presentaciones. Muy buenas tardes, Mabel. Hola, buenas tardes, doctor Andino. Muchas gracias por la invitación para esta reunión donde vamos a departir este tema tan importante. Si me ayudan para poder compartir la pantalla. Creo que puedes hacerlo directo, Mabel. Bueno, hasta que podemos arreglar el tema técnico. Continúa, Mabel, continúa. Ok. Bueno, sabemos que con la etapa invernal vienen también los mosquitos y con los mosquitos va... Mabelita, está muteado tu... Prende tu micrófono, Mabel, por favor. Hola, ¿me escuchan ahí? Disculpen. Claro que sí. Ok, ya. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación al doctor Andino por habernos invitado a departir este tema tan importante en estos momentos. Tenemos dos epidemias que están cursando, la una ya conocida, el coronavirus, y otra que nos afecta cada vez que existen las etapas invernales, como son las arbovirosis. Dentro de estas arbovirosis, a veces para los médicos en general y para el público, los ciudadanos, es un poco difícil discernir entre las diferencias del dengue, el chikungunya, el Zika, y realmente tenemos conceptos básicos de que el dengue se presenta como un dolor articular, antes conocida como la fiebre de rompehuesos. Con el advenimiento del virus del chikungunya, sabemos que realmente quien se lleva la palestra en este caso es ese virus, ¿no verdad? Que se caracteriza por un dolor articular bastante fuerte, con edema en las articulaciones. El dengue se caracteriza más bien por una fiebre alta, por dolor retroocular y que puede tornarse con estigmas de hemorragia. El Zika puede ser también una infección viral aguda que se acompaña en un porcentaje alto de conjuntivitis. Ahora, cuando hablamos de dengue, tenemos que saber que es una enfermedad febril aguda y es producida por un virus de ARN que tiene 4 serotipos. Esta enfermedad tiene diferentes tipos de manifestaciones clínicas y van a depender del estadio en la cual nosotros captemos al paciente. Recordar que en estos casos el 80% de los pacientes con dengue van a ser asintomáticos,
solamente un 20% van a presentar sintomatología, y eso hace más difícil también controlar, digamos, un brote en diferentes puntos donde hay acumulación de aguas por las lluvias más que todo. Debemos de conocer que la definición de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a un caso sospechoso de dengue, se dice que una persona que vive en un sitio de transmisión de dengue o que ha viajado a un sitio donde sea endémico, que presente habitualmente una fiebre aguda de 2 a 7 días de evolución, más una o dos características clínicas que se acompañen con náuseas, vómitos, exantema, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o leucopenia, con o sin signos de alarma. Mientras que en la edad pediátrica muchas veces se puede comportar como un cuadro febril agudo que tiene 2 a 7 días de evolución sin un foco aparente. ¿Qué es lo que pasa y cómo se produce la infección? Una vez que se produce la picadura del mosquito, se activa un sinnúmero de mecanismos inmunológicos donde la principal célula inmunológica que va a ser afectada es la célula dendrítica, donde intervienen varios mediadores inmunológicos como el interferón gamma. Aumenta la respuesta de este interferón y aumenta la replicación del virus, produce activación de la angiopoietina, y esta a su vez va a hacer que se produzca, ¿no verdad?, una respuesta exacerbada con la extravasación, muchas veces de líquido fuera o hacia el tercer espacio. ¿Cuáles son los órganos que se afectan? Bueno, la médula ósea, se puede afectar también el hepatocito y las células endoteliales en general. Porque es importante saber que puede ocurrir el compromiso del endotelio vascular, sobre todo por la extravasación del líquido hacia el tercer espacio, que se va a manifestar ya en la fase crítica, que nos puede llevar a tener cuadros de estigmas de sangre, choque, hematemesis, y el paciente puede llegar, digamos, ya en una fase crítica a la hospitalización. ¿Cuántas fases se conocen en la infección por el virus del dengue? Se conocen 3 fases. La primera es la fase febril, que va desde el día 0 hasta el día 4 del inicio de la fiebre. Luego decae la fiebre y comienza la fase crítica con la extravasación del líquido hacia el tercer espacio. En este momento hay fragilidad capilar, se pueden haber estigmas en las mucosas, va a haber hemoconcentración con las caídas de las plaquetas si hacemos un diferencial en laboratorio clínico. En ocasiones, desde la fase febril, no pasa por la fase crítica, sino pasa directamente a una fase de recuperación, donde el paciente muchas veces no presenta estos estigmas de sangrado. ¿Por qué es importante reconocer estas 3 fases? Porque el tratamiento que vamos a realizar, vamos a tratar a este paciente, va a depender realmente de en qué fase de la enfermedad está. Entonces, tener claro primero los días de evolución de la enfermedad para saber si se encuentra en una etapa febril, en una etapa crítica o en la fase de recuperación. ¿Cuáles son estas formas graves de enfermedad? Principalmente el choque. El paciente puede llegar con distrés respiratorio, puede presentar grandes hemorragias, pueden haber afectaciones de órganos como el corazón, el cerebro, el hígado y otros. Dentro de la clasificación, ¿cuáles son las manifestaciones de estos signos de alarma? En primer lugar, en la fase febril, ¿no verdad? En la primera fase, el paciente puede llegar sin signos de alarma. ¿Qué quiere decir? Que puede tener fiebre de 2 a 7 días de evolución y que puede presentar náuseas, vómitos, exantema, dolor retroocular, mialgias, artralgias, leucopenia. Sintomática como el paracetamol puede servir en esta fase para evitar que el paciente llegue a presentar los signos de alarma.
tenemos que tener en consideración que a partir del cuarto día, una vez que baja la fiebre y existe este riesgo de extravasación de líquido, pueden haber o acompañarse, además de otros síntomas como dolor abdominal intenso, dolor a la palpación en el abdomen, vómitos persistentes, sangrados de mucosas, el paciente puede estar letargado, puede estar irritable, la presión arterial baja, el paciente puede presentar lipotimias, a la palpación puede haber una hepatomegalia mayor a 2 centímetros y aumento progresivo del hematócrito. Si en esta fase hacemos las pruebas de laboratorio, esto quiere decir, si nos encontramos en la emergencia con en un hospital o en un centro de salud, tenemos la oportunidad de tener estos datos del laboratorio y examinar al paciente, pues debemos de ingresarlo para monitorización durante 48 horas. Entre el dengue con signos de alarma y el dengue grave realmente existe una diferencia bastante limítrofe. El paciente puede variar de uno a otro si no realizamos una buena hidratación. ¿Qué pasa en el dengue grave? En el dengue grave el paciente ya llega chocado, con dificultad respiratoria, hay extravasación grave de líquidos o de plasma, puede haber sangrados, puede manifestarse como hematemesis, el paciente ya tiene compromiso de órganos, puede haber alteraciones de la función hepática y la función renal, un daño renal agudo. En este caso, el paciente cuando es captado en esta fase muchas veces debe requerir internación en la terapia intensiva. Los criterios para hospitalizar a un paciente son básicamente que tengamos un dengue con signos de alarma, que tengamos un dengue grave, que el paciente no tolere la vía oral, que presente dificultad respiratoria, que haya un acortamiento en la presión del pulso o una prolongación del llenado capilar mayor a 2 segundos, que presente hipotensión arterial, que tenga, si tenemos datos de laboratorio o el paciente manifiesta oliguria, no puede orinar, son signos de insuficiencia renal aguda, que el paciente tenga alguna coagulopatía o se encuentre en una mujer embarazada. Hay otros factores también que pueden determinar la necesidad de hospitalización cuando, por ejemplo, tenemos comorbilidades en los extremos de la vida, pacientes adultos mayores, o pacientes en la edad pediátrica, condiciones ambientales o psicosociales y sabemos a lo mejor que no van a tener acceso a poder monitorizar la presión, los signos de alerta o viven en un lugar, digamos, muy lejos de los centros de salud. En esos casos es recomendable la hospitalización para la monitorización de esos pacientes y debe de ser individualizado el criterio del médico para poder ingresar a los pacientes cuando, digamos, el paciente tenga alguna de estas condiciones adicionales. ¿Cómo tratamos a estos casos? A los pacientes que llegan con un cuadro de dengue sin signo de alarma, podemos tratarlo en el hogar mediante la hidratación, suero oral, medidas fisiológicas para bajar la fiebre, paracetamol. Y en algunos casos, en los pacientes de mayor riesgo, pueden ingresarse para observación y la monitorización de los constantes vitales. En los casos de dengue con signos de alarma, se debe ya de hacer los exámenes de laboratorio y hospitalizar y monitorizar los signos de extravasación de líquido. En los casos de dengue grave, debe de darse un tratamiento de urgencia, el paciente debe ser trasladado e ingresado en la terapia intensiva de los hospitales. Cuando nosotros hablamos de las arbovirosis y como mencionamos hace un momento, a veces con los cuadros clínicos es difícil muchas veces tener un diagnóstico de si el paciente tiene dengue, chikungunya o zika. Hay pocos casos donde se han podido establecer que exista una coinfección entre varias arbovirosis. Lo que se conoce hasta ahora es que el virus en sí o la coinfección viral en este caso puede tener 4 mecanismos. Lo primero es que puede exacerbar el cuadro,
puede inhibirse un virus hacia el otro, puede competir y ser uno el que prime en cuanto a la sintomatología, o puede simplemente neutralizar al virus y provocar que el paciente muchas veces desarrolle una infección asintomática. Cuando hablamos de discriminar entre las diferentes tipos de arbovirosis causadas más que todo por las picaduras de la Aedes aegypti en relación al Zika, chikungunya y dengue, tenemos que pensar que el paciente que tiene artralgias y prima en relación a la fiebre, nosotros debemos de discriminar siempre entre dengue y chikungunya. Cuando existan mialgias y dolor óseo, discriminar entre dengue y chikungunya. Cuando existan sangrados en la piel y en las mucosas, tenemos que discriminar entre dengue o chikungunya. Cuando realizamos exámenes de laboratorio y las plaquetas comienzan a descender, sobre todo a partir del cuarto día, tenemos que pensar en dengue, sobre todo en hemoconcentración, pensar en dengue. Cuando hayan descenso de los leucocitos, pensar en dengue. Cuando haya cefalea, sobre todo retroocular, pensar en dengue. Cuando la fiebre se acompaña de prurito o conjuntivitis, pensar en Zika. Hay algunas manifestaciones clínicas de moderada certeza para discriminar un virus frente a otro. Entre ellos tenemos la artritis en el chikungunya, los escalofríos que pueden estar presentes tanto en el dengue como en el chikungunya, y la distorsión del gusto, que puede también formar parte dentro de los signos neurológicos del dengue. Tenemos que las manifestaciones que podemos tener dentro de los laboratorios en los pacientes es que en el dengue, por ejemplo, hay descenso de plaquetas, hemoconcentración y descenso de los leucocitos. En el chikungunya más que todo hay artralgias, pueden haber sangrados también de mucosas, pero en menor proporción. Y en el Zika, la diferencia pues es el prurito y la conjuntivitis, además de adenopatías que en un porcentaje bajo de pacientes se pueden presentar. En los datos del laboratorio, aparte del análisis clínico y del examen físico, una de las características que tenemos también que discriminar y hacer un diagnóstico diferencial frente al dengue es el COVID y el exantema. El exantema en el dengue se presenta en el 40% de los casos y es conocido este exantema como islas blancas en un mar rojo. Eso es característico, mientras que el exantema del COVID es un exantema más de tipo necrótico. Dentro de las pruebas de imágenes, y trae ahí unas imágenes para revisar, pero bueno, podremos verlo tal vez más adelante, las pruebas de imágenes para dengue nos deben de orientar, sobre todo cuando tenemos extravasación de líquidos que se pueden traducir en, digamos, derrame pleural. En las imágenes en SARS-CoV-2 sabemos que constituyen los infiltrados en vidrio esmerilado que comienzan en la parte posterior y en ascenso, y que la gravedad la va a tener si encontramos más del 20% del campo pulmonar afectado. Eso por ahora lo que traía. Gracias, Mabel, por tus expresiones hasta el momento. Bueno, nosotros lo que tenemos que mirar es que estamos en una etapa invernal. En la etapa invernal es imposible tener una diferenciación. La pregunta que sería en este segmento, Mabel, para pasar luego con el doctor Wilson Kant. ¿Se ha visto el componente de morbilidad entre COVID y dengue? ¿Y cuáles serían las implicancias o las complicaciones que nosotros estamos mirando en ese sentido, toda vez que el dengue es una enfermedad bifásica? Y en la parte secundaria, en la segunda parte, viene ya una reacción inmunológica que genera también procesos inflamatorios que podrían inclusive establecer el estado de gravedad de un paciente con dengue COVID.
Hola, claro. Tenemos que hacer digamos, la discriminación entre ambas enfermedades. Al inicio del periodo, digamos, sintomático, el periodo febril, el periodo de replicación viral que se asemeja al del COVID, es muy difícil establecer esos parámetros. Sin embargo, las pruebas de laboratorio podrían ayudarnos ya entre el cuarto y el séptimo día en cuanto a la hemoconcentración, el aumento del hematócrito y la baja de plaquetas. ¿Qué importancia podría darse, Mabel, con relación a un pedido secuencial en esta época de pandemia de los primeros días en NS1, inmunoglobulina y IgM? En tanto, aquí tenemos una condición muy variada en este sentido en la parte epidemiológica en la salud colectiva. En la salud colectiva, para podernos proteger del COVID, nosotros tenemos que aislar a la gente, meterlo a la sala. Pero en el tema del dengue, encontramos la infección del dengue al interior de la casa porque el mosquito es intradomiciliario. Entonces, ¿qué importancia debería ser si recomendamos o no recomendamos en esta época de pandemia, en este periodo de tiempo, generar inclusive muestras secuenciales de NS1 y IgM cuando tenemos nosotros ya confirmado un paciente con COVID? ¿Qué te parece? Claro, existen varios riesgos, ¿no? El confinamiento, el no confinamiento, ¿qué pasa en los lugares cercanos al domicilio en esta época invernal? ¿Es riesgoso? Sí. Necesario también. Las pruebas para dengue, si bien es cierto, las pruebas de IgM e IgG las podemos tener con mayor certeza entre el quinto y el séptimo día. Las pruebas para COVID no van a ser específicas al inicio de la infección, sino a partir de la segunda semana, incluso después del 10º día. Entonces, la prueba que nos pueda servir en la primera fase sería si queremos descartar dengue, más no COVID. Si queremos descartar COVID, tenemos que hacer una prueba de PCR y si el paciente está con síntomas, pues una prueba de antígenos, pero no nos sirven las pruebas de anticuerpo en esa fase de la enfermedad. ¿Han visto ustedes la implicancia en el Hospital de Bernaza con relación a la complicación de COVID-dengue? ¿Ha habido complicación de los pacientes? Sí, porque no lo escucho. No sé si me escuchaste la pregunta, Noel. No se escuchó, no se escuchó. La pregunta era si en el Hospital Vivernaza han visto con frecuencia pacientes con dengue y COVID. No hemos tenido una coinfección marcada en el hospital. Por allí siempre se establecen diagnósticos diferenciales en ciertos casos, pero no se hace un examen de rutina salvo que el paciente manifieste, digamos, estas características dentro de los laboratorios que nos inclinen más a pensar en un dengue más allá de una infección. Gracias, Mabel. Vamos ahora con el doctor Wilson Cango. Y en el manejo de la transmisión vectorial de pacientes de arbovirus transmitidos por Aedes aegypti, ¿cuáles serían las recomendaciones para manejarlo desde el punto de vista entomológico y desde el punto de vista físico? Doctor Wilson. Bueno, la doctora ha sido muy clara con la clínica del paciente con dengue. La clínica del paciente con dengue tenemos signos de alarma, con signos de alarma, y el grave. Eso es ¿por qué? Porque nosotros en nuestras comunidades no hacemos que participe la comunidad haciendo la limpieza de los patios. Entonces nosotros los escenarios que tenemos en entomología son tres escenarios. El primer escenario es cuando no hay vector y no hay caso. Es el primer escenario, cuando no hay vector y no hay caso. Entonces,
¿Cuáles son las actividades que se debe hacer en las comunidades? Una vigilancia entomológica trimestral al 10% de esa comunidad, es decir, unas 500 viviendas. Investigar dentro de la casa y fuera de la casa. ¿Investigar qué? Todos los criaderos que existan en la casa, dentro y fuera de la casa. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando es vector positivo, es decir, que hay el Aedes aegypti, pero no hay casos, ¿sí? Entonces, el segundo escenario es cuando hay el Aedes aegypti, pero no hay casos. ¿Qué se debe hacer cuando hay este? Primero, hacer una encuesta entomológica mensual al 10% de las viviendas por localidades. Por decir, si nosotros tenemos casos de dengue en Bastión Popular bloque 5, por decir. En Bastión Popular bloque 5 tenemos, por decir, 2,000 casas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una investigación entomológica en el 10% de casas de ahí, para nosotros dar un diagnóstico entomológico, ¿sí? También, en el mismo escenario, en el segundo escenario, puede ser que el vector esté positivo y no haya casos. Entonces, nosotros tenemos que hacer el control larvario al 100% de las viviendas. Ya no es al 10%, el control larvario al 100% de las, es decir, a todo el bloque 5. Tenemos que hacer el control larvario, ¿sí? Y la tercera cosa que tenemos que hacer es la evaluación por infección. La evaluación post-infección, es decir, hacer nuevamente el estudio entomológico ya del total de casas, para ver si ha impactado o no ha impactado lo que hemos hecho, las intervenciones que hemos realizado. Vamos nosotros al tercer escenario. El tercer escenario es cuando está el vector y cuando hay casos. ¿Sí? Cuando está el vector y cuando hay casos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Una encuesta entomológica y el control larvario y el control del vector adulto localizado, ¿sí? No olvidar, tenemos que hacer el control larvario y el control del vector del adulto. Entonces, ¿cuál es el control que tenemos que hacer? Nosotros, el ciclo del mosquito consta de dos partes, el ciclo acuático y el ciclo aéreo. El ciclo acuático es huevo, larva, pupa y aéreo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner el químico, que es el abate, en todos los criaderos, en todos los reservorios, para que de esta manera matemos las larvas. Pero si ya sabemos que si hay pupas no matan, va a salir los mosquitos. Entonces, eso se hace a nivel del control acuático. Mientras que el control aéreo, que es específicamente para el mosquito, se hace con químicos, con deltametrina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la deltametrina? Vamos a hacer fumigaciones dentro de la casa y en el peridomicilio, es decir, domiciliario y peridomiciliario. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una fumigación. Yo pienso que se debe hacer un rociado con estos químicos. ¿Por qué? El rociado significa dejar impregnado el químico en las paredes. ¿Cuál es la ventaja de dejar rociado las paredes? Dura 3 meses en el químico en las paredes. El mosquito, por más que haya, se va a morir. No va a estar ahí. Pero si hacemos solamente una fumigación, la fumigación dura un día, 24, 48 horas, no más. Entonces, se debe hacer el rociado. Entonces, esto es lo que se debe hacer en lo que se refiere a entomología, doctor Emilio.
muchas gracias. ¿Cómo lo podemos nosotros reportar? Esta infestación por casa nos da un indicador, ¿cierto? Entonces, que se denominan estos indicadores tal cual usted lo ha venido refiriendo. Un indicador de Bretau, podríamos explicar cuál es el indicador de Bretau y cómo es el indicador de infestación por casa, cuál es el indicador larvario. ¿Cómo podemos mirar la gravedad de una comunidad? Lo ha referido el doctor Cando, pero sí nos interesaría saber cuál es la gravedad de una comunidad bajo estos criterios de estos indicadores entomológicos. Okay. Nosotros hacemos 3 índices. Primero, el índice aédico en las casas. Entonces nosotros vamos a investigar la casa y decimos si la casa es positiva o negativa para él. ¿Sí? Si la casa es positiva o negativa para él. Segundo, el índice de Breton. El índice de Breton es que vamos a investigar 100 casas y decimos el porcentaje de casas que están. Por decir, si de las 100 casas, 10 casas están positivas, hay que actuar urgentemente, urgentemente. Entonces tenemos que ir con todo el equipo a trabajar, es decir, tenemos que ir con fumigadores, con avispadores, con personas que hacen promoción, tenemos que ir al sector. ¿Por qué? Para nosotros decir que no es problema, tiene que estar al menos del 2%, el índice Breton, al menos del 2%. Si ya está el 5, el 7, el 10, el 30%, imagínense que esté al 30%. Significa que el 30% de esas casas, de ese sector, están infestadas. Eso es gravísimo. Sería importante que a nivel nacional haya entomólogos que hagan ese trabajo. No hay entomólogos que hacen ese trabajo. Por eso es que los subcriterios que hay, debe haber entomólogos que hagan ese trabajo. De esa manera nosotros estaríamos eliminando el Aedes aegypti, doctor. Hay otras inquietudes sobre esto. ¿Tenemos nosotros referencias actuales de cuál es el índice de Breton, del índice de infestación de casa, el indicador larvario? ¿Tenemos indicadores hoy que podamos nosotros hacer referencia, tomar de alguna página de nuestro Ministerio de Salud Pública, de alguna institución? No, doctor. No, aquí en el Ecuador no tenemos referencias entomológicas. Pero lo teníamos anteriormente. Anteriormente había referencias entomológicas cuando había el SNEN. Teníamos referencias entomológicas. Hoy en la actualidad no tenemos referencias entomológicas, o sea, no estamos haciendo nada técnico, ¿no? Debe haber entomólogos que hagan esos trabajos. En Colombia, en el Perú, tienen diferenciado todo el país, saben qué tipo de Aedes, si es el Aedes aegypti, el Albopictus, cuántos hay, cuántos enfermos. Aquí no tenemos esto. ¿Cuál sería la diferencia entre el Aedes aegypti y el Aedes albopictus? La diferencia dentro del marco de una epidemia. La diferencia dentro del Aedes aegypti y el Aedes albopictus es que el Aedes aegypti, su casa es la zona urbana y periurbana, mientras que el albopictus es selvático, siempre está en la selva. Por eso es que dicen que tiene que ver mucho con la fiebre amarilla, con chikungunya, todo eso, en las partes donde hay mucha arborización. El Aedes aegypti es urbano, el albopictus no. No subsistiría el Aedes albopictus dentro de la zona urbano-urbana, porque hay una referencia del año más o menos 2014, 2015, de que algunos entomólogos de nuestro anterior servicio de control de vectores habían encontrado vía la costa ya señales de Aedes albopictus.
¿Puede modificarse su hábitat, la ESA? Claro, claro. Sí, yendo por la costa, nosotros, ¿cómo tenemos la vegetación que existe? Las montañas que existen. Ahí es donde está el albopictus. La ESA Egipto, no. Allí sí, sí, albopictus. Si hacemos investigación, vamos a encontrar albopictus, porque tenemos gran cantidad de vegetación, selva, montañas, ahí es donde está el albopictus. Hay una pregunta también que es común, que los médicos. El mosquito hembra que toma sangre de paciente contaminado con dengue, ¿podrían sus huevecillos tener el dengue en el momento de poner los huevos dentro del sitio acuático? No, no puede. Solamente el virus pica al hombre enfermo. El Aedes es vehículo, es un vehículo de transformar el virus de una persona infectada a una persona sana. Es vehículo, nada más. Entonces, en el Aedes aegypti, en la hembra, más o menos de 7 a 10 días hace cambios el virus dentro del mosquito. Es decir, está en el intestino, en el intestino medio, anterior y posterior, 7 a 10 días, haciendo cambios del virus para que después de esos 10 días sale infestivo y el virus. Pero imagínese, doctor, si nosotros, un mosquito Aedes aegypti, le pica a una persona que esté enferma, pero de inmediato va y pica a otra persona, no le pasa nada, porque el mosquito tiene que hacer su ciclo, el virus, de 7 a 10 días del virus. Entonces, luego de eso, los huevos no salen infectados, solamente es la hembra que se infecta, los huevos no. ¿Cómo hacer de que la comunidad participe en la erradicación del dengue? ¿Cuáles serían las propuestas que debería establecer el Foro Permanente de la Salud, las sociedades científicas? La propuesta que debemos hacer como foro permanente es la participación de la comunidad, pero avisada, comentada a la comunidad, decir, ¿qué vamos a hacer? Que ellos también sean parte del objetivo que queremos. No podemos ir nosotros a decir, esto vamos a hacer sin haberles comunicado a ellos. Nosotros tenemos que decir que ellos sean partícipes de lo que vamos a hacer, que ellos sepan. Entonces, si nosotros comentamos sobre ellos, queremos hacer esto, opinen, ¿cómo hacemos? Entonces, ellos se sienten muy contentos e importantes. Dicen, están participando con nosotros. Entonces, de esa manera es la única que podemos nosotros eliminar el dengue. Si es que no hay participación de la comunidad, si no hay participación activa de la comunidad, no vamos a eliminar el dengue. Y el dengue es fácil de eliminar, doctor, es lo más fácil, pero con la participación de la comunidad. Insisto, nosotros como foro debemos hacer que la comunidad participe, pero sabiendo qué queremos hacer en los sectores, más no ir a imponer. Si vamos a imponer, no logramos que participe la comunidad. Pero si vamos a conversar con ellos, decimos, ¿qué podemos hacer en el sector? Sí, es lo que tenemos que hacer, que haya participación de la comunidad, pero conversando con el Ministerio de Salud Pública. Nosotros como foro debemos hacer, y estamos haciendo, doctor. Mabel, un poco los tips que podríamos nosotros tener frente a los signos de alarma que son importantes recordarle a las personas. Si bien es cierto, el tratamiento del dengue es agua, ¿no? Es decir, concluido en una sola palabra, es líquido, es agua. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos tener en los hospitales son bidones con suero oral mientras las personas están esperando hidratarse. Han llegado a los hospitales del Ministerio de Salud Pública pacientes con dengue grave. Han llegado. Ha habido fallecidos por dengue. Lo que no debería existir.
Entonces, ¿cuáles serían los tips que deberían tener tanto los médicos generales como la comunidad en relación a decir, ¿sabes qué? Estamos frente a una gravedad de dengue y tienes que actuar, y cómo deberías actuar en forma? Bueno, ok. Bueno, si nosotros queremos, si llega un paciente con signos de alarma, primero tenemos que dejar claros cuáles son esos signos de alarma, ¿no es verdad? Entonces, si un paciente, un niño, por ejemplo, no quiere comer o beber líquidos, tiene intolerancia a la vía oral, en una persona cualquiera, de cualquier edad, tiene dificultad respiratoria, está irritable o aletargado, tiene hipotensión, tiene estigmas de sangrado, nosotros debemos de pensar que estamos frente a un dengue con signos de alarma. En ese caso, ¿cuál es la recomendación para el manejo? Lo primero es saber, ¿no verdad? Si el paciente sospechamos una vez que tenga dengue con signos de alarma, pues le colocamos hidratación. Si no se permite la hidratación vía oral, tenemos que calcular la dosis por kilo de peso, 10 ml por kilo de peso de cristaloides o solución salina, pasarlo en 1 hora, revisar signos vitales, si no hay mejoría, se vuelve a hacer otro bolo de 10 ml por kilo de peso y se lo pasa por 1 hora. Si hay mejoría, bajamos el volumen del goteo de 5 a 7 ml por kilo de peso hora y lo pasamos en 2 a 4 horas. Seguimos reevaluando. Durante todo este proceso debemos de tener a la mano exámenes de laboratorio, ir evaluando el volumen de plaquetas, si va aumentando o no, y la hemoconcentración, ¿no verdad? Si tenemos ya el segundo bolo y presentamos y hay mejoría del paciente, se baja el goteo de 3 a 5 ml por kilo de peso y se pasa de 3 a 4 horas y se vuelve a monitorizar al paciente. Si no mejora con todo esto, volvemos a repetir la dosis del inicio, 10 ml por kilo de peso, y lo volvemos a pasar en 1 hora. La ventaja de estos pacientes es que uno creería, ok, el paciente tiene derrame pleural, sospecho de que haya extravasación de líquido en el tercer espacio, y le vamos a colocar líquidos, pero realmente en estos pacientes el volumen es bastante importante y vemos que en pocas horas el paciente sale de el choque hipovolémico que surge en estos casos. Así que no hay que tenerle miedo a las dosis de hidratación intravenosa, que esto ha permitido salvar muchas vidas, realmente. Sí, y sobre los temas de los signos de alarma, ¿cómo lo clasificarías en la gravedad? Si lo pusieras así, una práctica clínica, en el momento en que estás recibiendo un paciente, ¿qué te da el valorativo del dolor abdominal, el dolor torácico, como el aspecto de las mucosas, la sudoración, la presión? ¿Y cuál sería el gol estándar de tu primera revisión, hablando de laboratorio, ¿no? Tal vez el rol de un prótesis periférico, correcto, en un diagnóstico diferencial que dice mucho de las enfermedades febriles, y luego cuál sería el gol estándar de revisión en forma permanente a más del estado clínico que vemos en el paciente. Ok, cuando llega el paciente nosotros tenemos que hacer un examen físico, epidemiológico, tal vez en algunas ocasiones puede no ser solamente un miembro de la familia, sino alguien más haber iniciado un periodo febril. Debemos de revisar la piel, revisar si existe algún exantema, debemos de palpar al paciente, el dolor abdominal, sobre todo en los niños, es importante. Debemos de revisar también pues las mucosas, si hay algún estigma de sangrado, la parte abdominal, si existe una hepatomegalia mayor a 2 centímetros. Los signos vitales que nos van a dar la pauta también es la hipotensión postural, la lipotimia.
los exámenes de laboratorio, el descenso del hematócrito, el aumento del hematócrito y el descenso de las plaquetas, que es importantísimo si ya la fiebre ha bajado y estamos dentro del cuarto a sexto día, que es realmente el periodo de mayor riesgo en que se convierta o en que pase de un dengue sin signos de alarma a un dengue con signos de alarma y un dengue grave. En el paciente que ya entra chocado con dificultad respiratoria, donde puede haber un sangrado grave de mucosas, no solamente encías, sino hematemesis, y compromiso de otros órganos. Si hacemos laboratorio y vemos que existe, por ejemplo, una injuria renal o un daño hepático, podemos sospechar que estamos frente a un dengue ya grave y que se requiere internación pues en una terapia intensiva. No tenemos que esperar a darle hidratación por vía oral, sino y en ese momento hidratarlo, darle el soporte y derivarlo a una unidad de mayor complejidad para el manejo de estas complicaciones. Gracias. Vamos ahora con nuestra distinguida y bella coordinadora, Romina. ¿Qué tenemos ahora en nuestros internautas, seguidores de Salud Plus TV? ¿Hay algún saludo? ¿Hay alguna pregunta a nuestros contertulios del día de la tarde de hoy? Cuéntame, Romina. Pues sí, doctor Francisco, tendremos muchos saludos de nuestros televidentes, por ejemplo, de Fátima Alemán. Buenas tardes a todos, nos dice. Liliana Gaete Cunín nos manda saludos y dice que es un excelente programa. Y también tenemos preguntas de los televidentes. Una de las preguntas es, en base a la importancia y en relación a la prevención en las enfermedades, sea Zika, dengue o chikungunya, y el no caer en algún error que pueda agravar a un paciente, ¿cuál sería su recomendación al público general? Cualquier doctor que me pueda responder esta pregunta. Sí, doctor. Sí. Oye, ustedes están al que es Mabelita o Wilson, no hay problema. Por los dos. Claro que sí. Bueno, ante las diferencias, si tenemos un paciente con un cuadro febril, tenemos que utilizar las medidas básicas para bajar la fiebre, ¿no es verdad? Un baño, el uso de antipiréticos como el paracetamol, hidratación, suero oral, ¿ok? Si el paciente, digamos, ya lleva más de 3 a 4 días, la fiebre no cede, se suma a eso dentro de los signos clínicos que ya revisamos, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, irritación, letargo, no debemos de tener al paciente dentro de la casa, debemos de acudir a un centro de salud o acudir al médico de cabecera de la familia. No debemos de esperar tampoco, porque sabemos que una vez que baja la fiebre, el periodo entre dengue con signos de alarma y dengue grave se torna entre 48 y 72 horas, así que es de vital importancia la hidratación del paciente. Y la hidratación pues debe de ir monitorizada de los constantes vitales y del laboratorio dentro de las instituciones de salud. Si sumado a esto el paciente tiene algunas otras comorbilidades, cáncer, por ejemplo, una diabetes descompensada, el paciente tiene alguna patología que puede llevar a complicar un cuadro de una infección, en este caso por dengue, chikungunya o Zika, pues no debemos esperar, no debemos esperar, debemos de acudir al médico y hacerle exámenes básicos como una biometría hemática que puede darnos el pie para el diagnóstico y salvar vidas. Correcto. ¿Hay alguna otra pregunta, Romy? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, a ver si nos puede ayudar el doctor Wilson Cando. Aquí nos preguntan, ¿puedo contagiarme si estoy en contacto con una persona que tenga dengue? No, no se puede contagiar. La única forma que se transmite el dengue es por la picadura del mosquito, ¿sí?
De esa manera se transmite. De persona a persona, si están juntos, no se transmite. No se transmite. Lo que quería decir algo también es siempre la hidratación que se debe administrar. Debe de ser suero oral, no agua, porque hay algunos que dicen, tome agua. Suero oral, que tenga los electrolitos necesarios, porque si no podemos llegar de dengue sin signos de alarma a dengue con signos de alarma. Y no olvidar que la Aedes es el vehículo de dengue, zika, chikungunya, enfermedad de Mayaro. Mire cuántas enfermedades tiene, es vehículo el dengue, ¿sí? La Aedes aegypti. Romy, ¿alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta para la doctora, si nos puede ayudar. Aquí nos preguntan cuáles son las áreas de mayor riesgo de infección de dengue. Al referirse de áreas son zonas, vivimos en un clima tropical, o sea, el dengue se puede desarrollar en cualquier lugar, todo en la costa, que las temperaturas altas son requeridas para la formación y el desarrollo de la larva y el mosquito. Debemos de cuidar, y ya lo mencionó allí el doctor Cando, en los reservorios, ¿no verdad? Evitar que hayan acúmulos de agua, de lluvia en los lugares, digamos, más cercanos de la casa. Pero de allí todos estamos expuestos. En el trabajo, en la oficina, en la casa, debemos de cuidarnos y tener en cuenta que ante la presencia de fiebre, podría ser COVID, estamos en periodo de pandemia, pero también pensar en... Muy bien. Doctor, sí, por favor, Wilson. Añadir ahí que la zona donde más peligro es las zonas urbanas, porque imagínense, en las zonas urbanas tienen agua potable, pero la gente les gusta tener sus tanques para lavar en caso se vaya, es donde hay mayor población, es donde más peligro hay, las zonas urbanas, y en las zonas urbanas hay mucho dengue. Muchas gracias. Bueno, creo que nosotros ya estamos llegando a terminar este programa. Agradecerles primero por el tiempo, la presencia, nuestra distinguida presidenta de la Sociedad de Infectología, Mabel Ramos, y a nuestro distinguido catedrático Wilson Cando Calumno, directo amigo y también alguna vez director del Servicio de Control de Vectores de la población del Norte del Ministerio de Salud Pública. Recordarles que el día de mañana, ¿qué tenemos mañana? Mañana a las 16 horas vamos a tener la presencia de la doctora Fátima Franco. El doctor Fátima Franco es una de las referentes nacionales y regionales sobre inmunización. Y en este caso lo que más nos preocupa es el tema del COVID. Vamos a tener también en presencia al doctor Milton Hong, distinguido y directo amigo, pero también genetista, y que es un gran luchador sobre las enfermedades raras, que fue parte de lo que se construía como lo a Manuel Espejo, con una visión mucho más todavía más amplia que solamente la vocación. Y un distinguido inmunólogo de nuestra ciudad, el doctor Iván Cher, miembro de la mesa técnica, que vamos a tratar cómo poder enfocar la vacunación, la inmunización en nuestro país, algo que lo tenemos todos los días en debate, en discusiones, y por eso le pedimos a nuestra audiencia, no pierdas el día de mañana a las 16 horas en forma directa. Luego la puedes observar a través de nuestro canal digital Salud Plus TV. Ustedes también podrán chequear luego del término de esta transmisión qué es lo que vamos a observar. Y el día viernes estará los doctores, los PhD, José Juan Morión desde España y Johnny Real desde acá del Ecuador, para mirar un enfoque nacional y mundial de la epidemia del COVID-19. No se pierdan la programación
de Salud Plus TV. Hoy salió la programación de AZ Nutrición. Nuestras chicas de patrulla salud están dando que decir mucho y ahora vamos hacia adelante. Agradecemos esta audiencia, agradecemos a nuestros contertulios el tiempo que nos han brindado para poder nosotros generar conocimiento, adiestramiento y desde la base social cambiar la salud. Gracias a Mabel Ramos, presidenta de la Sociedad de Psicología, gracias al doctor Wilson Cando y Romina, contigo estaremos el día de mañana. No se pierdan. Un abrazo, Salud Plus TV hacia ustedes. Buenas noches. Mañana. Mañana. Cuando el dolor y la fiebre atacan, Milfen, acetaminofén de 1 gramo, su analgésico y antipirético de primera elección. Presentación: Milfen tabletas 1 gramo por 30 unidades, Milfen sobres de 1 gramo por 20 unidades.